La Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes establece la obligación de elaborar cierta documentación técnica en relación con diversos aspectos del juguete. Dicha documentación definida en la directiva es lo que constituye el expediente del producto. El expediente del producto es un conjunto de documentos que contiene toda la información relativa al juguete en cuestión, como materias primas empleadas, descripción del diseño y los procesos de producción, descripción de los controles de calidad efectuados, información sobre la naturaleza del embalaje, etc. El objetivo del expediente del producto es recopilar toda la información que sea relevante acerca de los medios empleados por el fabricante para asegurar que el juguete cumple los requisitos de seguridad aplicables. El responsable de elaborar el expediente del producto es el fabricante del juguete. Debe elaborarse un expediente por cada juguete. ¿Cuándo? Antes de su puesta en el mercado. ¿En qué idioma? En el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto. ¿Durante cuánto tiempo se ha de conservar? Durante un periodo de 10 años, actualizando la información cuando sea necesario. El expediente del producto incluye una descripción detallada del diseño y de la fabricación, la copia de la declaración CE de conformidad, la indicación de los lugares de fabricación y de almacenamiento, la evaluación de seguridad, que consiste en efectuar un análisis de los peligros químicos, físicos, mecánicos, eléctricos, de inflamación, higiénicos y radiactivos que el juguete pueda presentar, así como una evaluación de la posible exposición a esos peligros. Una descripción del procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado para demostrar que el juguete cumple los requisitos establecidos. La copia de los documentos que se hayan presentado a un organismo notificado si ha participado en el proceso de evaluación de la conformidad. La copia del certificado de examen CE de tipo si procede. Y los informes de ensayo. La descripción detallada del diseño y de la fabricación incluye una identificación completa del juguete incluyendo descripción del mismo, de sus piezas y componentes, además de una lista de materias primas empleadas y una fotografía. La descripción del uso previsto y previsible e indicación del grupo de edad recomendado. Los planos del diseño conceptual y la de fabricación, así como esquemas de los componentes con las oportunas explicaciones en cada caso para su comprensión. La descripción del proceso de fabricación, moldeo de las piezas, corte, montaje, etc. La descripción e imagen del embalaje y el etiquetado. La copia de las instrucciones, folletos o documentos adjuntos. La declaración CE de conformidad es el documento en el que el fabricante asume la responsabilidad de la conformidad del juguete. Debe elaborarse una declaración CE de conformidad por cada juguete. La información que debe contener este documento viene marcada por la directiva. En esta lección os hemos presentado un resumen de los principales documentos que componen el expediente del producto de un juguete. Para elaborar vuestro expediente os aconsejamos que utilicéis el texto completo de la directiva y los documentos guía que periódicamente publica la Comisión Europea.